Mi nombre es Laura Martínez, tengo 32 años. Nunca imaginé que mi historia de amor terminaría en una sala de hospital con una revelación que cambiaría todo. Carlos y yo nos conocimos hace 3 años en una cafetería. Él era médico, y yo trabajaba como enfermera en un hospital diferente. Nuestra conexión fue instantánea, pero había una complicación. Carlos estaba recién divorciado de Diana, su esposa de 10 años. El divorcio fue amistoso, me explicó Carlos en nuestra primera cita. Diana y yo simplemente crecimos en direcciones diferentes. Ella quería viajar por el mundo como fotógrafa, y yo estaba comprometido con mi carrera médica. Lo que Carlos no mencionó ese día fue que su madre, Mercedes, nunca superó el divorcio. Diana provenía de una familia adinerada y había sido la nuera perfecta para Mercedes. Diana era como una hija para mí, solía decir Mercedes cada vez que me veía. Lástima que mi hijo arruinó ese matrimonio. A pesar de la hostilidad de Mercedes, Carlos y yo nos casamos después de un año de noviazgo. Fue una ceremonia pequeña, principalmente porque su familia se negó a asistir. Es demasiado pronto, argumentó Mercedes. Además, ¿una enfermera? Carlos merece a alguien de su nivel. Las palabras dolían, pero el amor de Carlos lo compensaba todo. Éramos felices, y poco a poco construimos nuestra vida juntos. Un día, recibí una llamada inesperada de Diana. Quería reunirse conmigo. Laura, sé que esto es extraño, dijo cuando nos encontramos, pero quiero que sepas que me alegro de que Carlos te haya encontrado. Eres buena para él. Me sorprendió su sinceridad. Diana era diferente a como la había imaginado, cálida, genuina y sin pretensiones a pesar de su riqueza. Mercedes puede ser difícil, me advirtió Diana. Me aceptó porque mi familia tiene dinero, no porque me quisiera realmente. Ese encuentro con Diana fue el comienzo de una amistad inesperada. Ocasionalmente tomábamos café juntas cuando ella estaba en la ciudad entre sus viajes como fotógrafa. Todo iba bien hasta hace 3 meses, cuando Carlos tuvo un accidente automovilístico grave. Estaba en mi turno en el hospital cuando recibí la llamada. Carlos había sido trasladado de emergencia al hospital donde trabajaba su madre, quien era la directora administrativa. Corrí hacia allá inmediatamente, pero al llegar, me encontré con una barrera inesperada. Lo siento, dijo la recepcionista, pero tengo órdenes estrictas de la doctora Mercedes. Solo familia directa. Soy su esposa, protesté, mostrando mi identificación. Su matrimonio no está registrado en nuestros archivos, respondió fríamente. Solo tenemos a la doctora Mercedes como contacto de emergencia. Mientras discutía con la recepcionista, Mercedes apareció. ¿Qué haces aquí?, me espetó. Este es un hospital respetable, no tu pequeña clínica de barrio. Mercedes, por favor, supliqué. Carlos me necesita. Mi hijo necesita paz y tranquilidad. No una mujer que se casó con él por su dinero apenas se divorció. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué insististe en una boda rápida. ¿Por qué no esperaste como Diana? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Mercedes ordenaba a seguridad que me escoltara fuera. Pero entonces... Deténganse, una voz familiar resonó por el pasillo. Diana apareció, luciendo exhausta como si hubiera corrido desde el otro lado del mundo. De hecho, lo había hecho. Más tarde me enteré que había tomado el primer vuelo desde Tanzania al recibir la noticia. Diana, querida, Mercedes cambió instantáneamente su tono a uno dulce. No tenías que venir. Por supuesto que tenía que venir, respondió Diana firmemente. Y Laura tiene todo el derecho de estar aquí. Mercedes frunció el ceño. Diana, sé que intentas ser amable, pero... No, Mercedes, la interrumpió Diana. Necesito hablar con usted y Laura. En privado. Ahora. Nos condujo a una sala de conferencias vacía. Una vez dentro, Diana sacó un sobre de su bolso. No quería hacer esto así, suspiró. Pero no me dejan opción. ¿Qué es esto?, preguntó Mercedes. El testamento de Carlos. Mercedes se burló. Carlos no tiene testamento. Y aunque lo tuviera, ¿por qué lo tendrías tú? Porque yo lo ayudé a redactarlo, respondió Diana. Sigo siendo su apoderada legal. Nunca cambiamos eso después del divorcio porque confiaba en mí más que en su propia familia.
Abrió el sobre y comenzó a leer. Yo, Carlos Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que en caso de mi incapacidad o muerte, mi esposa Laura Martínez tendrá poder total sobre todas las decisiones médicas y financieras. Imposible, gritó Mercedes. Debe ser una falsificación. El testamento está notariado, continuó Diana. Y hay más. Carlos específicamente estipula que su madre, Mercedes Ramírez, no debe tener autoridad sobre ninguna decisión médica debido a su historial de interferencia en sus relaciones personales. Mercedes se desplomó en una silla. No puede ser. ¿Por qué haría esto? Porque conocía a su madre, respondí suavemente. Sabía que intentaría algo así. Diana asintió. Carlos me contactó hace 6 meses para actualizar su testamento. Me dijo que tenía un mal presentimiento sobre cómo su madre podría reaccionar en una emergencia. Pero soy su madre, sollozó Mercedes. Y yo soy su esposa, dije. La mujer que eligió para compartir su vida. En ese momento, el doctor a cargo entró a la sala. Disculpen la interrupción, dijo el doctor. Necesitamos tomar decisiones importantes sobre el tratamiento del doctor Ramírez. Mercedes se levantó inmediatamente. Como su madre y directora del hospital. Como su esposa y representante legal, la interrumpí, mostrando el testamento, yo tomaré esas decisiones. El doctor revisó los documentos y asintió. El señor Ramírez necesita una cirugía urgente. Hay 2 opciones. Mientras el doctor explicaba los procedimientos, vi cómo Mercedes se derrumbaba en su silla, finalmente entendiendo que había perdido el control. Elijo la segunda opción, dije después de escuchar cuidadosamente. Es más arriesgada, pero tiene mejores resultados a largo plazo. Es lo que Carlos elegiría. Estoy de acuerdo, intervino Diana. Carlos siempre prefería soluciones definitivas sobre parches temporales. La cirugía duró 8 horas. Durante ese tiempo, Diana permaneció a mi lado, mientras Mercedes se encerró en su oficina. Finalmente, el doctor salió del quirófano. La operación fue un éxito. Está estable. Cuando por fin pude ver a Carlos, estaba inconsciente pero vivo. Tomé su mano y sentí que la apretaba débilmente. Laura, susurró. Estoy aquí, amor, respondí entre lágrimas. Mi madre. SHH, no te preocupes por ella ahora. Pero Carlos insistió, el testamento. Diana lo mostró, lo tranquilicé. Todo está bajo control. Una semana después, Carlos se estaba recuperando notablemente. Mercedes intentó visitarlo varias veces, pero él se negó a verla. Necesita entender que sus acciones tienen consecuencias, dijo firmemente. Diana, por otro lado, se convirtió en nuestra mayor aliada. Usó sus conexiones para conseguir que los mejores especialistas consultaran el caso de Carlos. Un mes después, cuando Carlos fue dado de alta, Mercedes apareció en nuestra casa. Lo siento, dijo, lágrimas en sus ojos. Me equivoqué terriblemente. Sí, lo hiciste, respondió Carlos. Intentaste mantener a mi esposa lejos de mí cuando más la necesitaba. Estaba asustada, sollozó Mercedes. Después de tu padre, tú eres todo lo que tengo. Y por eso casi me pierdes, dijo Carlos. Tu control y manipulación tienen que terminar. Mercedes se volvió hacia mí. Laura, sé que no merezco tu perdón. No, no lo mereces, respondí. Pero por Carlos, estoy dispuesta a intentar empezar de nuevo. Con una condición, respetarás nuestro matrimonio y nuestras decisiones. Hoy, 6 meses después, las cosas han cambiado. Mercedes está en terapia, trabajando en sus problemas de control. Carlos renunció al hospital de su madre y ahora trabajamos juntos en mi pequeña clínica de barrio, que hemos convertido en un centro médico respetado. Diana sigue siendo una amiga cercana. Sus fotografías de África decoran las paredes de nuestra clínica, recordándonos que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien está a tu lado en los momentos difíciles. Y a veces, cuando Mercedes viene a cenar los domingos, veo destellos de la madre que Carlos siempre deseó tener. El cambio es lento, pero es real. Esta experiencia me enseñó que el amor verdadero no se trata solo de los momentos felices, sino de estar juntos en las peores tormentas. Y que a veces, los aliados más importantes aparecen en los lugares más inesperados.
Gracias por ver mi historia. No olviden suscribirse para más contenido.